en un caso de asalto que sucedió en la madrugada, en realidad un caso de robo que sucedió en Casa Rica. El supuesto asaltante o el supuesto ladrón, porque no fue un asalto en realidad, ingresó al lugar, los guardias se percataron de eso y salió corriendo. Salió corriendo con una bolsita de café y el guardia se le fue detrás y ahí en el camino, vamos a ver, estamos viendo las imágenes, realizó un disparo a la altura de la pierna. El disparo terminó siendo fatal porque en este caso el supuesto ladrón murió desangrado. No lo atendieron a tiempo, pero ya esa fue una cuestión de llegada de los servicios sanitarios. El guardia aparentemente lo que intentó hacer fue detener su marcha, pero lo que pasa es que detuvo la marcha con disparos de escopeta. Y los disparos de escopetas obviamente tienen mayor impacto que cualquier otro tipo de arma corta. Y esto le terminó costando la vida a esta persona. A partir de allí hubo una intervención del Ministerio Público a cargo de la fiscala Claudia Aguilera, y ahí es donde entra la polémica, porque la fiscala Claudia Aguilera dijo: esto es un caso de homicidio doloso, ya se perdió la perspectiva de una legítima defensa. El guardia no estaba siendo precisamente objeto de un ataque, fue todo lo contrario, el guardia fue tras él, llevaba un arma larga y realizó disparos ya a cierta distancia de donde sucedió el hecho de robo. La imputación fue presentada ante el juez Rolando Duarte, quien en realidad estableció que no era un caso de homicidio doloso intencional, hablando mal y pronto, sino un caso de excitación emotiva. Y ahí hay una variante, porque el homicidio doloso, según el artículo 1, y enseguida lo vamos a estar hablando con el abogado, tiene un marco penal de 5 a 15 años, pero en el caso de excitación emotiva es hasta 5 años nada más, y la excitación emotiva se da cuando la víctima, producto del estado de terror y de confusión, reacciona en forma vehemente. Esa es por lo menos la explicación que nos había dado en ABC Cardinal el juez Rolando Duarte, quien intervino. Este caso pasó a la jueza Clara Ruiz Díaz, no hubo apelación por parte de la Fiscalía y por el momento es un proceso por homicidio doloso en grado de excitación emotiva. Pero es aquí que los familiares del supuesto ladrón se presentaron ya ante la justicia, específicamente los familiares de Ramón Ayala Ferreira, quien tiene antecedentes penales por hurto y por hechos de supuesto abuso sexual, y querellaron al guardia. Es decir, hay una querella por homicidio doloso porque los familiares consideran de que el guardia debe ser condenado por homicidio doloso. El abogado Guillermo Duarte Cacabelos ya se encuentra en comunicación con nosotros. Queremos hablar de lo que es esta perspectiva a partir de lo que sucede a diario, a partir del momento en que los guardias sobre todo reaccionan ante situaciones que se están dando lastimosamente casi a diario. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Osvaldo. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Bueno, acá tenemos que hablar de homicidio doloso, tenemos que hablar de excitación emotiva, de homicidio culposo, de legítima defensa. Me parece que por allí están todas estas cuestiones que estamos viendo a diario, digo bien, doctor, sobre todo en los locales comerciales. Bueno, en realidad la figura objetiva de causar la muerte de otra persona, representándose la causación de ese resultado que es la muerte, estamos hablando del homicidio doloso, ¿verdad? El grado de representación y el grado de intención en causar ese resultado hacen que se diferencien tipos de marcos penales aplicables a la misma conducta, ¿verdad? La diferencia esencial entre esto, que es homicidio doloso, y el homicidio culposo, es cuando una persona en absoluto se representa el resultado muerte y tampoco quiere, por supuesto, el resultado muerte. En consecuencia, estamos hablando de una posible situación culposa, ¿verdad? O negligente respecto a la vida, cuando desarrolla una actividad que por la violación de las reglas del arte u oficio de la persona termina causando eventualmente la muerte de otra persona.
Y finalmente tenemos los casos donde una persona causa la muerte de otra persona y no es ni homicidio doloso ni homicidio culposo, porque no se da ninguno de los presupuestos para subsumir en los presupuestos del Código Penal la conducta de una persona. Dicho esto, en este caso en particular, por lo que pude escuchar, lo que se consideró es que el guardia actuó ya en forma típica, en el sentido de que causó la muerte de una persona, representándose que su acción causaría la muerte de esa persona, y aún así actuó, y entonces se considera que actuó dolosamente, al menos con dolo directo de segundo grado. No podemos saber si él anheló o no la muerte de la persona, pero sí se representó como segura eventualmente la muerte, y entonces actuó con dolos directos de segundo grado. Lo que explicó la fiscalía y lo que se analizó en este caso, por lo que oí, es que en realidad también la conducta típica es antijurídica, en el sentido de que no está amparada por una causa de justificación, y concretamente no está amparada por la legítima defensa, porque para que la legítima defensa pueda operativizarse, la agresión que recibe el autor del hecho, vamos a decir el guardia de seguridad, tiene que ser una agresión presente, y es decir, una agresión que esté en curso, que no haya terminado. Y desde el momento en que el ladrón está huyendo, quiere decir que ya no está en el ejercicio de la agresión. Y entonces a partir de ahí ya no se puede considerar que haya una agresión presente, porque ya se eliminó el peligro presente para algún bien jurídico propio o ajeno que requiere la legítima defensa. Además, en el caso de que la agresión fuese presente, la acción de repeler la agresión tiene que ser necesaria, en el sentido de que no haya otra forma de intervención para anular la agresión, y tiene que ser proporcional, en el sentido de que hay que analizar: si yo sacrifico el bien jurídico vida, tiene que haber estado en peligro un bien jurídico de igual magnitud. No puede ser que esté en peligro un bien jurídico, un patrimonio, y yo sacrifique la vida. O sea, porque la vida vale más que el patrimonio. Entonces, son varios los estándares que tienen que superarse en el análisis jurídico para establecer de que la acción típica está amparada por una causa de justificación. Hablando de una situación que hoy nos toca a todos en Paraguay vivir y analizar, que es el caso del fallecimiento del exdiputado Lalo Gómez. La actuación de todos, de la policía, de la fiscalía y del juez, son conductas típicas de homicidio doloso. Lo que ahora se tiene que analizar es si estas conductas están amparadas por una causa de justificación, que en este caso sería cumplir con los mandatos procesales que regulan el allanamiento, que regulan la persecución penal y que regulan el procedimiento en el lugar de los hechos. Si es que se encuentra de que el mandamiento no está, el pedido y la orden de allanamiento no están ajustadas a la ley, y en este caso es lo que se critica, de que no existe fundamentación para autorizar el mandamiento de allanamiento nocturno, entonces no cumpliría con lo que dice la ley. Ergo, la conducta que es típica de homicidio y hasta en grado de magnicidio por el cargo del muerto, entonces podría ser también antijurídica y debería aplicársele la sanción de ese tipo penal de homicidio. Entonces, eso más o menos es el análisis que se tiene que hacer en estas circunstancias que están mencionando, Juan. Me quedó lo del guardia, porque me parece que es un ejemplo apropiado. Hay veces que hay una persecución, y esto puede ocurrir también con la policía, doctor. Realizan disparos con la intención de detener la marcha. No hay una intención de matar probablemente, o no se le representa esa posibilidad al guardia o al policía, digo bien. Realiza el disparo en la pierna, pero termina muriendo desangrado, probablemente por falta de atención rápida. Ahí, ¿cuál es el criterio que se debería aplicar? Porque la fiscalía en un principio dijo, esto es un caso de homicidio doloso. El juez interviniente,
El juez de guardia dijo, no, esto es un caso de excitación emotiva. Pero me pregunto, ¿no podría ser también una situación de homicidio culposo? Porque usted estaba diciendo, se tiene que representar la idea de matar. Bueno, mira, hay que ver hacia dónde disparó o qué es lo que quiso hacer. Desde el momento en que una persona que realiza un disparo con arma de fuego hacia otra persona, de acuerdo al nivel de formación en el arte del disparo, uno se representa con mayor o menor medida la posibilidad de causar la muerte de otro. Pero la representación de causar la muerte de otro está existente desde el día uno, ¿verdad? O sea, no existe posibilidad que vos pienses, que vos no te representes, al menos como posible, que le podés matar a otro disparando hacia su humanidad. Ahora, si tu disparo fue con las técnicas del arte u oficio del guardia de seguridad o de policía, tendiente a simplemente neutralizar la fuga o con la intención sin la intención de matar, entonces se podría eventualmente analizar. No conozco dónde impactó, no conozco cómo disparó y en qué parte del cuerpo dio. Pero ese es otro elemento que vuelvo, por más que duela decirlo, que no se quiere analizar, los disparos que detectó Lemire, los impactos en el cuerpo del diputado Gómez, son disparos que no se compadecen con una persona que haya pretendido evitar la fuga o neutralizar a una persona, por la dirección, por la forma, por el ángulo, que todos ya sabemos, no voy a repetir. Entonces, yo en este caso del guardia no sé cuáles son los ángulos de entrada, no sé dónde impactó. Distinto es que impacte en la pierna y que por error haya dado en una arteria femoral y que eso le haya causado un desangramiento, a que haya disparado a la altura del pecho o a la boca o a la cara, que son lugares donde el disparo tiene mayor incidencia en la vida de la persona. Sí, entendido, correcto. Lo otro tiene que ver, doctor, con algo que seguro nos van a decir, porque las veces que tocamos este tema, quiere decir que tienen que venir a reventarnos y después recién nosotros podemos disparar para que sea legítima defensa. No, en realidad la legítima defensa está regulada correctamente. Si uno tiene una agresión presente, o sea, y además hay que medir todas las circunstancias fácticas, ¿verdad? Si, por ejemplo, es una mujer y tiene enfrente un varón o dos varones de noche y no tiene forma, otra forma de requerir ayuda de la policía, de alguien, no se le puede exigir conductas heroicas o demasiado ajustadas a la norma. Se defiende como puede, porque la agresión va a crecer. Entonces, básicamente es comprensible. También se puede entender que una persona que es sorprendida en horas de la noche, estando en su casa descansando, exagere en la reacción por la hora, por el susto, por la forma, ¿verdad? Entonces, la ley está preparada para poder analizar todo este tipo de circunstancias. No es que el Código Penal no exige conductas heroicas. Acá lo que ocurre es que hay mala aplicación muchas veces de las normas o no ejercicio correcto de los derechos que uno tiene, ¿verdad? Pero la ley prevé todo este tipo de circunstancias y no es que uno tiene que dejarse violentar en todos sus derechos y que la ley siempre le va a castigar por eso, ¿verdad? Hay que simplemente aplicar correctamente y reunir sobre todo los presupuestos fácticos que hagan a la correcta aplicación de la norma. La legítima defensa, para que la ciudadanía entienda, tiene que darse cuando uno está siendo agredido. Esa agresión sin que haya terminado no tenga otra forma de repeler esa agresión, ¿verdad? Y además, después de la legítima defensa existen otras válvulas de escape a la persecución penal, cuando, por ejemplo, existe, si ya de repente no fue proporcional la reacción de la víctima, existe otra salida que se llama exceso por terror o confusión, que todavía permite declarar la antijuridicidad. Y finalmente, en el homicidio doloso, en el 105, está la norma del inciso tercero que aplicó también el juez, que es tipo una paralela de este exceso que yo estoy refiriendo, que está en los artículos 19 y siguiente, 19 legítima defensa,
el 20 creo que es, eso por terror o confusión. Inexigibilidad de otra conducta también es otra salida, cuando por las circunstancias fácticas, aunque la persona se haya excedido, no haya respetado el rigorismo y la legítima defensa, el código dice a esta persona no le podíamos exigir otra conducta. Y ahí hablo que no le podemos exigir conductas heroicas a los ciudadanos. Pero estas son conductas, son válvulas de escape que los aplicadores de derecho tienen que saber utilizar. El problema está también en los aplicadores del derecho, en el nivel de nuestros fiscales y de nuestros jueces, y que muchas veces se dejan guiar por la presión de los medios de prensa para tomar esta decisión. Porque el resultado jurídico en abstracto o en laboratorio podría haber sido distinto si es que no se analiza, si es que no fuese influenciado de repente por pretensiones de la opinión pública, de las redes y de la prensa. La actitud o el obrar de muchos guardias. No quiero ir a este en particular, solo tomamos dos casos de ejemplo y estos dos casos están en pleno proceso. En uno de ellos inclusive ya se finiquitó porque declararon legítima defensa. El otro sí está en una situación procesal porque hay una parte que dice que es homicidio doloso y la otra parte dice que no es homicidio doloso, sería culposo máximo. Pero bueno, ese no es el punto específico que quiero consultarle, sino los guardias. Los guardias por lo general de hecho tienen como objetivo resguardar los bienes y la integridad también de sus patrones. Cuando tocan esos bienes y huyen con parte de esos bienes, o ya sea ingresaron a la casa y van tras el ladrón y lo hacen con el arma que tienen encima, y que inclusive puede ser en muchos casos como una escopeta, por ejemplo, ¿es correcto el obrar de ellos o no? Bueno, ahí volvemos al análisis de qué es lo que quisieron hacer, ¿verdad? Una cosa es repeler la agresión, tratar de evitar de que se sustraigan los bienes. El guardia esencialmente tiene como función evitar una agresión, evitar la agresión a los bienes, a la vida, a lo que sea de la persona que le contrata. El problema está en que cuando se concretó la agresión y el autor del hecho ya terminó con su cometido y está huyendo, el guardia ya no tiene un permiso para hacer justicia por mano propia. Y si lo que quiere hacer, porque sí existe derecho a aprenderle a la persona y ponerla a disposición de la justicia, lo que tiene permiso legal es a realizar las conductas necesarias para la aprehensión. Y aquí es donde se puede entrar a analizar si la utilización de las armas de fuego fueron las idóneas para la detención, porque no puede tener otra finalidad, no puede tener finalidad de matar, porque si no estaríamos habilitando una sanción tipo pena de muerte que el particular pueda ejecutarle al otro cuando fue realizada una agresión a sus bienes o a su patrimonio o a su vida. Entonces, ahí donde cada guardia, y por ser guardia, tiene que tener capacidad, entrenamiento y habilidad para la utilización de las armas y repeler la agresión en la medida que sea necesaria y justificada, y si es la aprehensión lo que se busca con una lesión a un bien jurídico menor como la integridad física o la salud. Me refiero a que le dispare en la pierna. Eso es una lesión, puede ser hasta una lesión grave, pero una lesión que está justificada para evitar una fuga. ¿Me explico? Correcto, doctor. Le agradecemos su tiempo, su atención y, por supuesto, vamos a estar recurriendo con usted para seguir debatiendo sobre estos temas jurídicos que en realidad nos aterrizan en la ciudadanía, porque es el ciudadano común el que siente todo esto que está sucediendo. Estamos hablando de la inseguridad y estamos también hablando de la forma en que la justicia está resolviendo este tipo de casos. Muchísimas gracias, doctor. A las órdenes, cuando gusten.